Ok, bueno, buenas noches a todos los hermanos y hermanas que nos están acompañando, que ya se están comenzando a conectar, pero igualmente también a todos los hermanos y las hermanas y aún amigos que nos van a estar viendo en este video. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la cultura de las naciones del mundo versus la cultura del reino de Dios. Y hoy vamos a continuar en esta segunda parte, vamos a continuar hablando de muchas cosas con respecto a la gran diferencia que hay entre la cultura del mundo y la gran diferencia que hay entre la cultura del reino, el reino de los cielos, de lo que viene de arriba. Entonces, en esta parte, en esta segunda parte, en la primera parte estuvimos viendo acerca del origen de las naciones. Vimos claramente en Génesis 10, en el capítulo 10, en el capítulo 11, lo que pasó después del diluvio, que los hijos de Noé, cada uno de ellos fue según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a qué, a sus naciones. Entonces ellos fueron ¿qué? Esparcidos, cada uno tomó territorios, cada familia tomó territorios, una familia con otra, vinieron y se expandieron, etcétera, etcétera. Entonces es importante que entendamos esto, el origen de las naciones, porque realmente el origen de las naciones viene ¿por qué? Por la familia, por una familia, por el padre, la madre y los hijos. Bien, igualmente también vimos en la semana pasada, también vimos todo lo que fue acerca de Abraham, a quien se le dio la promesa, que en sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra. Fue a través de Jacob y sus hijos que es formado el pueblo de Israel o la nación de Israel. Y eso lo entendemos. Igualmente estuvimos hablando acerca de que el pueblo de Israel fue apartado, consagrado para Dios para ser un pueblo santo, un pueblo escogido por Dios, una nación peculiar, una nación especial para Dios. Entonces, igualmente vemos que a través de Jacob, que es el Israel, en el cual vienen los 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, que fue formado el pueblo de Israel o la nación de Israel. Ellos fueron apartados y consagrados para ser ¿qué? Diferentes a los otros pueblos paganos. Ellos tenían que ser diferentes porque ellos tenían al único Dios verdadero. Por eso eran diferentes, por eso fueron apartados y consagrados para Dios. Y igualmente no llevar a cabo, que ellos no practicaran ese tipo de culturas paganas de las cuales estos pueblos que estaban alrededor de ellos practicaban. Vemos igualmente que el pueblo de Israel falló con respecto a lo que Dios quería, que mostrara el poder en medio de las naciones, mostrara la diferencia que era servir al único Dios verdadero, y Dios lo lleva en cautividad. Igualmente vemos que a los 70 años el pueblo vuelve otra vez de la cautividad y vuelven de nuevo a conformar esta nación de Israel o pueblo de Israel. Bien, igualmente vimos el significado de lo que era nación. Es igualmente cualquier comunidad histórica, cualquier familia, cualquier pueblo, cultura humana, capaz de brindar un sentido de identidad. Oigan bien a esto. Nación está significando igualmente tanto familia, pueblo, etnia, capaces de brindar un sentido de identidad que los va a diferenciar de los individuos, de otros individuos y de otras culturas. Que eso era lo que sucedió con el pueblo de Israel. Como nación, ellos se tenían que diferenciar en la parte de su cultura. No podían llevar a cabo las mismas culturas paganas. Bien, esto es bien interesante, pero una cosa que quiero compartir es con respecto a esa palabra identidad. ¿Con quién se identificaba el pueblo de Israel? Pues con Dios, con la ley mosaica. Ellos se identificaban con esas cosas. En cambio, los otros pueblos no se identificaron, ninguno se identificaba ni con Dios, el Dios único, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, ni tampoco se identificaban con una ley mosaica que era pura, buena y santa. Ellos eran paganos, ellos hacían cualquier cosa. Entonces es bien interesante que
los otros pueblos se identificaban era de acuerdo con sus dioses, de acuerdo con lo que los dioses paganos les llevaban a cabo. Entonces, si ven la diferencia, la nación santa de Israel, único Dios, Jehová, igualmente se identificaban con Dios y la ley mosaica. Y aquí están todas las naciones paganas, diferentes dioses y diferentes tipos de culturas, tradiciones, brujería, hechicería, inmoralidad sexual, cualquier cosa que pudieran uno llegar a pensar se llevaba a cabo en ese tipo de cultura paganas, muy diferente a las otras. Entonces, nosotros debemos entender que ahora nosotros ya no nos identificamos tampoco más con el mundo. Como nación santa que nosotros somos, como real sacerdocio que somos, como igualmente un pueblo escogido de Dios, somos el reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros no nos podemos identificar con la cultura del mundo, desde ningún punto de vista. Bien, continuemos entonces. La identidad es el conjunto de rasgos o características de una persona o una nación que permite distinguirla de otras. Entonces ya les expliqué con respecto a con qué se identificaba el pueblo de Israel y con qué se identificaban los pueblos paganos alrededor del pueblo de Israel. Bien, entonces queda claro esto. Quiero igualmente, para continuar el tema, porque lo que viene enseguida es muy, pero muy interesante. Quiero también igualmente pedir disculpas con respecto a una referencia que hice incorrecta la semana pasada. La semana pasada hablé de torres altas, igualmente de edificios altos, y estuvimos hablando acerca de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, que es la que se encuentra en París, es una torre que sí es alta, pero no es un edificio, ni tampoco fue jamás catalogada como un edificio más alto. Sencillamente fue que se me olvidó el nombre del Empire State, que es el que queda en Nueva York, que fue en mis tiempos cuando era pequeña, era el edificio del mundo más alto. Entonces quiero pedir disculpas, fue el nombre de verdad que se me fue, que se me bloqueó, pero es el Empire State Building, así es como lo llaman en los Estados Unidos, y fue en un tiempo el edificio más alto. Luego vinieron las Torres Gemelas, que sabemos lo que sucedió con las Torres Gemelas, y bueno, eso era una aclaración para los que vieron el video de la semana pasada. Pues mil disculpas y espero que vean el video de esta semana para que puedan aclararse esta mal referencia que hice con respecto a la Torre Eiffel. Bien, vamos entonces ahora a mirar, continuando con nuestro tema de nación, vamos ahora a mirar cultura. ¿Qué es lo que significa cultura? ¿Por qué las culturas de las naciones? ¿Por qué las culturas de las ciudades? ¿Por qué las culturas de las regiones? Que son tan diferentes, en muchos lugares es muy diferente. Tenemos una cultura aquí diferente de pronto a la cultura que haya en otros países. Pueden haber culturas similares, pero nunca iguales. Bien, vamos entonces a mirar lo que significa esa palabra cultura. Quiero que estén oídos atentos porque de verdad esta enseñanza es para que podamos mirar las mentiras que la cultura ha traído, que la cultura del mundo religioso, del mundo en general ha traído. Y quiero antes de continuar con esto de cultura, quiero definir algo en sus corazones con respecto a el mundo. El mundo es un mundo caído. La Biblia nos enseña que Dios encerró todo bajo pecado. Luego también entendemos que Jesucristo viene aquí a la tierra para destruir la mente caída, quitar las tinieblas y destruir la muerte. Entonces, ahora tenemos aquí un reino. Los que somos de Cristo, que hemos nacido de nuevo, pertenecemos a un nuevo reino. Pero este mundo de aquí continúa siendo un mundo que caído, con una mente caída, entenebrecida, en donde la ley del espíritu, donde la ley de muerte y de pecado gobierna. Aquí nosotros, oigan bien, somos una nación santa, somos una nación separada para Dios. Aquí nuestra cultura ya no viene a ser la cultura del mundo, sino que viene a ser una cultura del reino.
¿Y quién es el que me va a enseñar la cultura del reino? La palabra de Dios, no el mundo. El mundo no me puede enseñar a mí acerca de la cultura del reino, porque es que el mundo es un mundo religioso caído, con una mente caída. Aún las religiones son la mayoría, o son religiones que están basadas ¿en qué? En una mente del conocimiento del bien y del mal. Y toda persona que todavía tenga esta mente caída es una mente caída que está basada en un conocimiento del bien y del mal, en donde reina la muerte. Pero con nosotros los hijos de Dios es diferente. Por eso entonces quise llevar a cabo esta enseñanza, y ahora vamos a aprender acerca de la cultura. Ya aprendimos acerca de las naciones, cómo se inician las naciones, lo que significa la palabra nación, que significa nació, nacimiento, y así es como en la familia los padres inician una nación. Bien, cultura es el conjunto de conocimientos. Oigan bien, de conocimientos. Recuerden que el conocimiento es la facultad de la mente. Tiene que ver con estudios, tiene que ver de pronto con lo mucho que usted ha estudiado, con lo mucho que usted sabe acerca de diferentes cosas, de diferentes temas. Bien, conjunto de conocimientos, de ideas, de creencias. Oigan bien a esto, de creencias, cosas que han creído, tradiciones. Esto es muy importante, tradiciones, costumbres adquiridas por el desarrollo de facultades intelectuales, por las tradiciones orales. La tradición oral tiene mucho que ver con la cultura del mundo, o con las diferentes culturas, leyendas o mitos que se llevan a cabo en ciertas regiones. ¿Me están siguiendo aquí, verdad? Es importante que entendamos esto, porque hoy vamos a quitarle la máscara de la mentira a la cultura. Nosotros no pertenecemos a la cultura de este mundo. Nosotros tenemos una cultura diferente. Bien, continuemos. Esto se va a poner bueno. Ok, ahora, entonces dijimos, conjunto de conocimientos que viene por ideas, creencias, tradiciones, costumbres adquiridas, por desarrollo de facultades intelectuales, por tradiciones orales, por la lectura. Mediante la lectura también las personas pueden adquirir tipos de cultura que ni siquiera son autóctonos del lugar, pero que por la cultura. Ahora imagínense todas las culturas diferentes que estamos expuestos ahora en el mundo, con todas las redes sociales, con YouTube, con Facebook, con tantas cosas que ahora tenemos. Si vemos National Geographic, que es un canal en donde aparecen muchas culturas geográficas de diferentes lugares del mundo, y que le están enseñando a uno, mira que allá se hacía de esta manera, mira que allá se hacía de esta manera, allá no se hacía así, aquí se hacía así, allá se hacía de la otra manera. O sea, diferentes tipos de culturas. Entonces, de pronto uno mira el televisor y uno dice, me gusta ese tipo de cultura, oye, esa se ve una tradición chévere, ¿por qué no la vamos a poner en práctica también nosotros aquí? ¿Me están siguiendo? Y de ahí que comienza, ¿okay?, la cultura que no es de uno, pero que viene a través de lo que uno está viendo, o de lo que uno está siendo enseñado en ese momento, y toma la cultura. Y luego comienza uno a practicar ese tipo de cultura, y se vuelve ¿qué? Se vuelve una cultura de su familia, de su casa. Y después van a entender por qué estoy hablando acerca de esto. ¿Bien? Bueno, entonces, por ejemplo, podemos decir también que las culturas de la costa se distinguen también de las culturas internas en nuestra. Estoy hablando de Colombia en particular en este momento. Entonces, la cultura de la costa es diferente de la cultura de la montaña, de la gente de la montaña, de la gente del interior, como llaman acá, de los cachacos, o aún de nosotros, porque nosotros también estamos en el interior del país, nosotros no pertenecemos a la costa. Entonces, las culturas son un poco diferentes debido también a la cuestión climática. Pues yo no, en Bogotá, pues yo no me voy a poner un bikini para salir a la calle.
Aunque no les importe y aguantan el frío, lo hacen. Pero normalmente la cultura no es andar semidesnuda en medio de la calle. Pero usted va a otros lugares calientes y eso lo va a saber. Es algo cultural, es algo normal. Amén. No porque los otros no lo hagan, sino que el clima no da como para eso. O váyanse a un páramo y pónganse medio desnudos y verán lo que les va a pasar. Les va a dar pulmonía. Bueno, continuemos porque esto se pone bueno. Bueno, entonces vemos que debido a la costa, debido a las montañas, pues las culturas van a ser un poco diferentes, aún en la comida. ¿Qué es lo que más se siembra en el páramo de las papas? Papas. En el páramo se llama páramo de las papas, ¿verdad? Se llama, ¿ok? Allá en Usme, por allá por Usme, toda esa región, papas. ¿Qué comen allá? Papas. Váyase usted a la costa. Ñame o pataconas, plátanos, es diferente. Entonces, cada lugar tiene su cultura, aún en sus comidas. Allá se come más pescado en la costa que aquí adentro internamente. ¿Okay? Aunque aquí tenemos muy buen pescado de río. Bueno, continuemos. Esto va a estar bueno. Bien. Ok. Quise poner esa palabra cultura según mi percepción espiritual. ¿Ok? Según mi percepción espiritual. Y la percepción espiritual con respecto a esta palabra cultura, que sabemos que es el conjunto de ideas y todo su contenido, nos damos cuenta que la cultura de cualquier nación está basada en una mezcla del conocimiento del bien y del mal, oigan bien, de la mente caída, de religiones paganas, de religiones cristianas y de otras muchas cosas, aún de brujería, aún de hechicería. ¿Ok? Entonces hay una mezcla tremenda en la parte de la cultura del mundo. ¿Bien? Esa es mi percepción cuando veo la panorámica de lo que es cultura desde el punto de vista bíblico. El conjunto de ideas, tradiciones, costumbres son dadas por una mente caída, no han sido dadas por la Biblia. Pero igualmente hay muchas culturas que han sido mezcladas, han sido mixtas. Han venido las tradiciones culturales regionales del lugar mezcladas con la palabra de Dios o con la religión. Igualmente es una mezcla. Una mentira con una verdad es igual a ¿qué? A engaño. Un poquito de mentira en una verdad es mentira. Entonces, esto es lo que ha sucedido con la cultura de las naciones. Bien, por eso, al diferenciar la cultura del reino de Dios con la cultura de las naciones, esto es, con ese conocimiento, estas ideas, estas tradiciones, estas costumbres de estas comunidades, es totalmente opuesto y ajeno a Dios, enemigos de Dios, y no tienen nada que ver con la santidad de Dios. Ahora, en la nación de Israel era diferente. La cultura de la nación de Israel estaba basada ¿en qué? En ceremonias, estaba basada en las festividades que Dios había estipulado en la palabra y toda una serie de cosas muy interesantes que luego vemos que muchas de esas ceremonias y que muchas de las fiestas de Israel se relacionan ¿con quién? Con Jesucristo en el Nuevo Testamento, pero de las cuales nosotros no estamos obligados para llevar a cabo, ni obligados a celebrarlas, porque en Cristo Jesús, quien es en el Antiguo Testamento es la sombra, y aquí es lo real en el Nuevo Testamento, ya en él fueron cumplidas, aún las ceremonias, aún el cordero inmolado. Entonces, mi cultura actual cristiana tiene que ser igual a la del reino, pero no igual a la del Antiguo Testamento. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Bien, continuamos. Dios nos ha separado como iglesia, como pueblo santo,
como pueblo peculiar, como pueblo escogido y consagrado para Él, para que ahora no nos identifiquemos con el mundo, pero tampoco no nos podemos identificar en la cultura religiosa judía, porque ellos no recibieron a Cristo, ellos lo rechazaron, ellos continúan en el Antiguo Testamento. Ya yo no pertenezco al Antiguo Testamento, yo estoy en el Nuevo Pacto. Y ahí vimos claramente, en diferentes momentos hemos enseñado acerca de que Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Ya no Moisés, ya no estoy bajo la ley de Moisés, estoy bajo la gracia. Entonces hay una diferencia bastante marcada cuando tú comienzas a estudiarla desde el punto de vista de la verdad, y la verdad es Jesucristo. Las verdades, muchas de las verdades que se aplican en el Antiguo Testamento no se pueden aplicar en el Nuevo Testamento. ¿Lo dije bien? Las verdades que se aplican en el Antiguo Testamento no se pueden aplicar al Nuevo Testamento, porque ahora tenemos un nuevo mediador, un nuevo fiador de un nuevo pacto, y esto es poderoso. Por lo tanto, mi cultura tampoco no está basada entonces en la ley mosaica. Mis creencias, mis ideas, ya no están basadas en ellos. Ahora estoy basada en la única verdad, que es Cristo. Y continuamos. Bien, entonces, Dios nos ha separado, consagrado para Él. Ya no nos identificamos con el mundo, no nos identificamos tampoco con la cultura religiosa de la, de la religión tradicional. Nosotros ahora, nuestro entorno es un entorno celestial. Nuestro entorno es el reino de Dios. Nuestro lugar de habitación no es la tierra. Nuestro lugar de habitación es arriba, en los lugares celestiales. Entonces, sí hay una diferencia. Por eso yo no me puedo atar a las culturas de este mundo. Y no tengo por qué practicar la cultura de este mundo, porque es que yo soy de arriba. ¿Cuántos somos de arriba? Amén. Entonces, podemos vivir de la cultura de arriba. Esto es de la cultura celestial, y no con la que viene de este mundo, con la que viene de lo animal, terrenal y diabólico. Esta cultura de aquí abajo, oye, esta cultura de aquí abajo no es la verdadera cultura. La de arriba es lo verdadero. De arriba es que venimos. Amén. Entonces continuamos estudiando para entender entre lo falso y lo verdadero, las tinieblas y la luz. Hay diferentes términos de patrimonio cultural. Hay diferentes términos de patrimonio cultural. El material puede ser edificios, tierras, algo en concreto, algo físico, pero también luego está el patrimonio cultural inmaterial. ¿Cuál es el patrimonio inmaterial? Es el que está integrado por aspectos no físicos. Esto significa, este patrimonio cultural incluye tradiciones, prácticas, oigan bien, creencias, conocimiento, lo que la persona haya adquirido, tradiciones orales, circunstancias, idiomas, bailes, cantos, comidas, celebraciones y aún juegos tradicionales. Entonces, ese es el tipo de patrimonio cultural. Este patrimonio cultural está integrado por lo natural, por la cultura, por la mezcla. Esto es algo que está mezclado. Por ejemplo, voy a hablar acerca de un patrimonio cultural en Perú. En Perú está Machu Picchu. Sabemos que esto es nunca he estado allá, sé que es una montaña, es muy hermosa, es bien frío también, que me han dicho que es, ¿okay? Pero igualmente tiene un valor cultural para la comunidad, para el Perú, pero no solamente para el Perú. Mucha gente extranjera viene a mirar en Machu Picchu, a visitar a Machu Picchu. Entonces, es algo que es cultural de esa región, de la cual tiene sus tradiciones, tiene su leyenda. Machu Picchu tiene su leyenda.
Pero es una leyenda que realmente está basada ¿en qué? ¿En la verdad? ¿O en el engaño de tradiciones orales y de leyendas y de mitos? Pues en cosas que no vienen de la palabra de Dios. Bien, llegaron a entender aquí, ¿verdad? Este antiguo santuario situado en esta región del Cusco, Perú, en medio de un imponente paisaje, es el conjunto arqueológico más importante del pueblo inca. Es muy apreciado por la UNESCO. Es muy apreciado por la gente, pero realmente ¿nos interesa algo a nosotros como hijos de Dios? Si es una cultura que no es nuestra, no es la cultura que viene del cielo. Es un sitio muy hermoso, no le voy a quitar eso. Y algún día hasta me gustaría ir a conocerlo. Pero no en el aspecto de una leyenda o de algo mitológico, de algo así como lo pinta el mundo. Es un sitio bonito, agradable a la vista, pero no es otra cosa más. Bien, continuamos. ¿Cuántos saben de la montaña donde se encuentran las deidades en Venezuela? ¿Ok? ¿Cómo se llama? ¿Soro? Ok, es una montaña. Cuando yo era pequeña, yo iba mucho a Venezuela. Mi madre fue venezolana. Y la montaña jamás, en verdad no se oía de esa montaña. Yo creo que era muy poco, se conocía de pronto sí de la montaña, lógico. Pero de la manera en cómo se conoce ahora y de la manera de los rituales y tradiciones culturales de las tinieblas que se llevan a cabo en ese lugar ahora, pues se ha incrementado. ¿Pero por qué se incrementó? ¿Por qué se incrementó? ¿Por qué se volvió importante esta montaña? Por las tradiciones culturales, oigan bien, de los hechiceros y de los brujos. En su mente caída, ellos le dieron el poder a la montaña para hacer una montaña ¿qué? Consagrada ¿qué? A sus deidades. ¿Me están siguiendo aquí? ¿Ok? Pero esto no viene de Dios, no es una cultura de Dios. Esto no lo enseñó Dios. Al revés, Dios habla que no podemos estar adorando ni siquiera las montañas, ni las deidades, ni otros dioses. Entonces vemos aquí de verdad que es una distancia bastante grande. Bien, otra cosa tremenda que miré fue el carnaval de Humahuaca. Esto se encuentra en un lugar que se llama Quebrada de Humahuaca, en el norte argentino. Combinan, oigan bien, elementos de la tradición católica relacionados con el inicio de la Cuaresma y la indígena, asociados con el culto a la Pachamama, que es la Madre Tierra. ¿Sí se fijan ustedes lo tremendo que es esto? La cultura. Toman lo católico, Cuaresma, ¿okay? De lo que llama la tradición católica religiosa, Cuaresma, y luego entonces agarran los indígenas, la mezclan y hacen un carnaval de eso. ¿Es posible que eso podamos llamarlo cultura del cielo o cultura del reino? No, por favor, es una cultura diabólica, es una mezcla, no lleva la verdad, es mentirosa, es engañosa, no viene de Dios, no viene de Dios. Por eso el título de la enseñanza, la cultura de las naciones del mundo versus la cultura del reino de Dios. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Y vamos a definir en nuestro corazón que nosotros no podemos tomar culturas del mundo, ni culturas religiosas del mundo. Tenemos que limpiarnos, somos un pueblo santo para Dios. Y no podemos permitir esa clase de cultura religiosa, engañosa, mentirosa, falsa, que nos han venido enseñando. Bien, continuamos. ¿Están contentos? Sí, estamos aprendiendo. Bien, los antecedentes de la Navidad. Oh my God, me voy a meter en lío. No me voy a meter en ningún lío. La verdad nos hace libres. Por lo tanto, la verdad de lo que usted va a oír hoy no va a ser libre. Los antecedentes de la Navidad. Oh my God.
Los antecedentes de la Navidad habría que situarlos en los años, pongan atención a esto, 320 a 353. Durante el mandato de un papa, Papa Julio I. ¿Quiénes son los papas? Los papas vienen ¿de qué religión falsa vienen? De la católica romana. ¿Y saben lo que dijo este papa? Le fijó la solemnidad de Navidad del día 25 de diciembre. Oigan bien, a pesar de la creencia de que Jesucristo no había nacido en diciembre, sino que había nacido en la primavera. No le importó. No, cambiamos la fecha. Es más, la fecha no está en el calendario. En ninguna parte en la Biblia aparece el día ni el mes, aunque podemos sospechar de la estación. Sabemos que no era invierno, porque los pastores estaban afuera. En el invierno ellos se recogen, porque allá hace frío. Allá las estaciones allá tienen 4 estaciones diferentes a lo nuestro acá. Nosotros o tenemos lluvia o tenemos calor, pero no más. Pero en los países, en lo que es Estados Unidos, en la parte también abajo de Argentina, lo que es la parte argentina, Chile, ellos también tienen estaciones. Europa tiene estaciones. La parte del oriente también, en este caso Israel, tiene estaciones. Entonces es muy diferente. Entonces se puede llegar a pensar en la época, pero no se puede dar una fecha exacta. Bien, continuamos entendiendo ese antecedente de la Navidad. Ok, bien. Bueno, quizás este hombre, este señor Julio I, tuvo la intención de convertir a los paganos romanos en cristianos. Y por eso fijó esta fecha, que es una fiesta del calendario pagano. No me acuerdo la fiesta, en verdad, no. Estoy dando por encima las cosas. Solo quiero mostrarles la verdad de que la cultura religiosa del mundo no puede afectarnos y necesitamos ser purificados de ese tipo de cultura religiosa. Y punto. Ese es el meollo de la enseñanza. Entonces, si usted quiere hacer investigaciones, hágalos ustedes. Usted va a encontrar unas cosas que se queda con la boca abierta. Bueno, miremos y terminemos. Quizás con la intención de convertir a los paganos romanos en cristianos. Ahora miren lo que pasó. Posteriormente, en el año 440, el papa, otro papa. ¿De dónde son los papas? De católicos romanos. Una religión que no está en línea con la palabra. Pueden decir que Jesucristo es el Señor, pueden decir esto, pueden decir los otros, pero tienen una mezcla de mentiras que los llevan a un engaño. Así de sencillo. La única verdad es Cristo Jesús y es la única verdad la que me hace libre. Punto, se acabó. Ok, este papa estableció esta fecha para la conmemoración de lo que llaman la natividad. Natividad, que viene de nacimiento. La natividad. Casi un siglo más tarde. Y en el 529, un emperador Justiniano, llamado Justiniano, lo declara festividad del imperio romano. ¿Me están siguiendo aquí todo cómo comienza la Navidad? Voy a hacerles una pregunta. ¿Está esa festividad escrita en el Nuevo Testamento? No. ¿Es pecado celebrarla? Si no está en la verdad, ¿para qué la voy a practicar? Si no está en la Biblia, ¿por qué me voy a echar el trabajo de hacer un árbol o de aún de tener una pesebre o cosas así? ¿Para qué? La Biblia no habla de esas cosas. Es más, ni siquiera coincide con ninguna de las celebraciones de fiestas judías. Es una fiesta totalmente inventada por una religión tradicional falsa. Así de sencillo. Lo vieron para su conveniencia.
uy, sí, vamos entonces para que estos paganos se conviertan, para que ellos vengan al Señor. Por favor. Y dejemos que ellos mezclen su mentira de fiestas paganas con una fiesta que ni siquiera la fecha no dieron en el blanco, ni siquiera aún en la fecha. Porque Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Eso está comprobado. Eso no es mío, ¿ok? Eso es de la historia. Usted se mete en Google y Google le contesta que del 25 de diciembre no hubo tal cosa de nacimiento de Jesús. Aún el mundo, la cultura del mundo nos ayuda para mirar que es algo falso. Bien, continuamos porque esto se pone emocionante. Bien, ¿se celebraba la Navidad entre los discípulos después de que Jesús asciende al cielo y es coronado en gloria? ¿Me pueden ustedes mostrar una fecha de Navidad que dice, se reunieron para festejar el cumpleaños de Jesús? No. ¿Saben ustedes quiénes celebraban los cumpleaños? Los paganos, los que no temían a Dios. Herodes fue uno de esos. ¿Y qué fiesta la que hacía? Tanto así que ahí fue en una de esas fiestecitas que hizo él, fue que decapitaron a Juan el Bautista. Con eso no estoy diciendo que el cumpleaños sea una fiesta pagana. Con lo que yo estoy diciéndoles aquí es que en la Biblia no aparece la celebración del cumpleaños de Jesucristo y punto. Bien, continuamos. Ay, Dios mío. Entonces, si los cristianos no somos católicos, ¿o es que aquí hay algún cristiano que sea católico? Yo no tengo a la religión católica como mi religión, ni tampoco el Papa es el que me gobierna a mí. Yo soy totalmente liberada, sanada, salvada por Dios en su Hijo Jesucristo. Y punto. Y tengo el Espíritu de Dios en mí y he sido trasladada de las regiones de tinieblas a la luz admirable de nuestro amado Salvador Jesucristo. Ahora, si los cristianos no somos católicos y no estamos bajo el papado, que es desde donde comienzan las fiestas de la natividad, no pertenecemos tampoco a la Iglesia Católica Romana, ¿por qué entonces celebramos la Navidad? Eso es una buena pregunta. ¿Saben por qué la celebras? Por una tradición cultural, religiosa. Lo viste ver hacer de tus padres, de tus abuelos, y ahora también lo haces tú, lo hacen tus hijos y lo van a hacer también tus nietos. ¿Por qué? Es una tradición cultural, religiosa, pero no está escrita en la palabra. Dios quiere un pueblo santo, separado del mundo para Él. El Nuevo Testamento solo señala que la muerte de Cristo se produjo durante la Pascua judía, y esa la sabemos por los meses en que se celebra la Pascua judía. Es la única fiesta de la cual, bueno, quizás hay otras, de pronto hay otras, pero es la más clara para nosotros, ya que fue el día de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo como el Cordero Pascual. Muy interesante mirar. La primera representación de Belén en un pesebre, ay Dios mío, hermanos, que significaba el nacimiento de Cristo, la realizó Francisco de Asís. ¿Y quién es Francisco de Asís? Pues un cura católico. Le pareció regia la idea y de pronto era bonita, pero venía de arriba. No, pero la llevó a cabo tantas veces que vino a ser ¿qué? Una tradición, cultura religiosa católica. Esto es tremendo. Bien, es una representación del Belén que significaba el nacimiento de Cristo. Lo realizó
Francisco de Asís en la Nochebuena de 1223, en una cueva próxima a la ermita de Grecio en Italia. Allá fue donde se celebra por primera vez la Natividad. Pregunta otra vez: ¿los discípulos celebraron la Natividad? Pablo nos habla algo acerca de que hay una fiesta que debemos de celebrar que se llama Natividad. No. Entonces, si yo no estoy en el mundo de la cultura religiosa tradicional, ¿por qué entonces los cristianos celebran algo que no está escrito en la palabra? O quiero confrontarlo con la verdad. Tiene que destruirse esa fortaleza en usted que viene de la cultura, de la tradición religiosa tradicional, que no pertenece a nosotros, los hijos verdaderos de Dios, que tenemos un nuevo reino en nosotros, que no pertenecemos al reino de este mundo, sino al de arriba. Cultura diferente. Yo soy del reino de arriba, con una cultura diferente. Mi cultura, mis ideas, mis creencias se basan en este libro y no en lo que el mundo, en la religión tradicional, me ha enseñado. Bien. Ay, Dios mío. Y no les hablo nada del arbolito ahora. Después les pongo. Tengo que continuar en la enseñanza. Bien, ¿qué horas son? 7:11. Oh my God. Bien. Si el mundo religioso viene, oigan bien, de una mente caída, y el Dios de este mundo es Satanás, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, y el cristianismo no es una religión, ¿por qué entonces queremos celebrar algo que ni es bíblico, ni es parte de la cultura del cielo? Buena pregunta, ¿verdad? Y lo confronta a usted con eso. Ay, pero es que eso no es pecado. Pero pecado es no dar en el blanco de las cosas de Dios. Si es una cultura que no pertenece a la cultura del cielo, entonces es una cultura del mundo. Y si el mundo es un mundo caído, entonces ¿por qué la voy a celebrar? Así de sencillo. La Navidad es simplemente una cultura religiosa traída por tradiciones de una religión falsa como lo es la católica. Y si no soy de esta cultura religiosa falsa, no me veo obligada a celebrarla, aunque sea una tradición cultural de mi familia. Ay, Dios mío. Ay, pero es que mi mamá se reunía alrededor del árbol de Navidad. Teníamos una cena deliciosa. De verdad que sí, las cenas en mi casa eran, mejor dicho, chicho. ¿Cómo me acuerdo yo de la cocina de mi madre? Y de las recetas que hacíamos para el 24 de diciembre. Y eso es bonito. Yo no estoy diciendo que no. Y continúe de pronto en sus tradiciones culinarias, ¿por qué no? Y en sus reuniones familiares. Pero no le pongan algo, una fecha que no es la verdadera, en algo que se celebra como si fuera, que no lo es. ¿Me siguen aquí? Amén. Bien, continuamos. ¿Cuál es la función de la cultura creada por el mundo en las diferentes naciones, grupos, familias y etnias? Pongan atención cuál es la función de la cultura, porque yo quiero que ustedes entiendan esto. ¿Cuál es la función de la cultura del mundo? Pero ¿cuál es la función de la cultura del reino de Dios aquí en la tierra? ¿Saben cuál es la función? Separarme, consagrarme para Dios, no para el mundo, ni para el mundo religioso falso en el cual otros viven. Entonces, la función de la cultura es garantizar la supervivencia, facilitar la adaptación de las personas en el entorno, con el entorno. La otra función de la cultura es guardar, oigan a esto, en la función de la cultura, guardar los, entre comillas, valores y hábitos que rigen a grupos específicos. ¿Cuántos sucedieron lo que sucedió ¿cuántos supieron lo que sucedió en la Sierra Nevada de Santa Marta? Hay un grupo de indígenas, ¿cómo se llaman? Los Wayuu. Resulta que los Wayuu, la mayoría, tomaron la cultura del reino
se convirtieron a Cristo. Y ahora los que no se han convertido a Cristo están viniendo en contra de la cultura del reino, diciendo que ellos están queriendo abolir la cultura tradicional, diabólica que ellos tienen. Y se ha formado un problema. Eso es tremendo. ¿Sí se fijan ustedes cuál es la diferencia tan grande y abismal que hay? Porque si usted comienza a investigar lo que hace esa cultura, está basada toda ¿en qué? En tradiciones de brujería, hechicería, en cosas que de verdad, esto está muy lejos de lo que ellos practican. Es como, no me acuerdo, me traje a la memoria algo que le había pasado a un misionero con respecto a esto de las culturas. Entonces él dice, él era un misionero al África y bueno, y él predicó y convirtió a muchos de los africanos, de esas tribus africanas que eran caníbales. Se comían a la gente. Pero él entra, él lleva a cabo el evangelio, bueno, la gente se convierte y dejan de ser caníbales. Entonces digo yo, oigan, ese tipo de cultura del reino de Dios, yo la prefiero a tener una tribu de caníbales, ¿cierto? ¿Sí se ven la diferencia? La diferencia de la cultura del reino es diferente, es totalmente opuesta. Bien, continuamos. Igualmente, nosotros necesitamos entender que la función de nuestra cultura, la cultura del cielo, la cultura verdadera, la que viene de la palabra de Dios, la que tiene un ambiente del entorno de los lugares celestiales donde nosotros vivimos, aunque estamos en este cuerpo aquí en la tierra, no el espíritu está allá, sentado en los lugares celestiales. Oiga bien, esta cultura del cielo o del reino de Dios, que es opuesta a la del mundo, es para guardarnos a nosotros, pueblo de Dios, de la cultura falsa, religiosa que viene del mundo. Es para guardarnos, esa es la función, para guardarnos de esa clase de contaminaciones mundanales que vienen del mundo. Debemos de diferenciarnos del mundo. Al guardar la cultura del cielo, vamos a guardar los valores y hábitos que vienen de la verdad, que es Jesús, que nos deben regir como un grupo diferente. La iglesia es un grupo diferente, extraordinario, es un pueblo especial, sobrenatural, que no es de este mundo. Entonces, ponga la diferencia con su vida y su cultura de reino y no del mundo. Muy interesante. En la parte de su origen etimológico, la palabra cultura proviene del latín cultus, que significa cultivo o cultivado. Entonces, este término de esa palabra viene de cultivar, de sembrar, como sembrar, de cultivar. Y a partir del siglo XVIII se comenzó a usar sistemáticamente el término cultura para referirse al conocimiento ilustrado. Y en el siglo XIX, cultura abarcó también los buenos modales y costumbres. Y ahora, en este siglo XX, vea cómo ha evolucionado la palabra. Y ahora, en este siglo XX, el sentido de cultura se ha ampliado hasta dar con el que le atribuimos en la actualidad. ¿Un conjunto de qué? ¿Qué fue lo que le dije que era cultura? ¿Un conjunto de qué? De ideas. ¿Qué más? Tradiciones. ¿Qué más? Tradición oral. ¿Qué más? Idiomas. Que tiene su manifestación en cantos, poesía, etcétera, etcétera. Sí, se dan cuenta. Bien. Entonces, colocando esta palabra cultura en su etimología, deberíamos entender que nosotros debemos cultivar. Nosotros debemos cultivar. ¿Qué vamos a cultivar? El conocimiento de Dios, no el conocimiento de la cultura del mundo. Nosotros necesitamos conocer a Dios. Nosotros necesitamos conocer a su Hijo Jesucristo y lo que dice la palabra de Dios con respecto a la diferencia que hay entre el mundo
y los hijos de Dios. Entre el mundo de tinieblas y el reino de Dios, que es luz y verdad, luz y vida. Bien, vamos a mirar cómo se define tradición oral. Y yo quiero que le pongan atención a esto, porque hoy vamos a ver, no sé si tenga tiempo, sí. Oh my God, 7:20. Oh, ok, bien. Ok, Señor. Bueno, sí, hoy. Ok. Tradición oral. ¿Qué es una tradición oral? Tradición oral son aquellas expresiones culturales que se transmiten ¿de qué? De generación en generación. Mis abuelos me lo contaron, yo se lo cuento a mis hijos a sus nietos, igualmente va de una generación a generación. ¿Cuántas leyendas no vienen de generación en generación? Yo me acuerdo con mi abuelita nos contaba la leyenda de la Llorona. Aquí en el Meta también tienen la leyenda de la Llorona. ¿Y de dónde viene la leyenda? De algo que supuestamente sucedió en lo natural, pero que después vino a ser algo en lo espiritual. Después les digo, y vamos a identificar algunas, no todas, porque, ay Dios mío, el Meta tiene mucho de culturas mitológicas, leyendas, una mezcla de lo religioso, oigan bien, de lo religioso con la brujería y con las falsas doctrinas religiosas que vienen de la iglesia tradicional. Vamos a mirar, entonces, bien. Entonces, estas se transmiten de generación en generación, tienen el propósito de difundir, oigan, difunde conocimientos y experiencias a las nuevas generaciones. Vamos a enseñarles a nuestros hijos de la Llorona. Vamos a enseñarles a nuestros hijos de esto. Por favor, nosotros ya no estamos en esa clase de mundo. Yo no le tengo por qué enseñar a mi hijo de la Llorona. ¿Cierto? ¿Por qué? Yo no le tengo que enseñar a mi hijo tradiciones falsas culturales que no tienen nada que ver con la verdad de la palabra de Dios. Continuemos. Estas tradiciones orales forman parte del patrimonio inmaterial de una comunidad y se manifiestan de diferentes formas habladas. Cantos populares. Aquí está el canto del que se encuentra con el diablo. Ya ahorita la vamos a ver. Cantos populares, cuentos, mitos, leyendas, poesías. La tradición oral tiene dos elementos principales. Y esto lo vemos en la tradición cultural de aquí. La identidad cultural, que es como se concibe una comunidad con respecto de otras comunidades, y la de memoria colectiva. Por ejemplo, donde sucedió la muerte de este hombre, el cuento de la quinceañera. Déjenme, lo hago en orden porque si no entonces se me hace un zaperoco en la cabeza. No, voy en orden. Entonces está la identidad cultural y la memoria colectiva. Esto tiene que ver con con la tradición oral. Y miren, y verdad, ellos se identifican culturalmente con estas cosas. Y la memoria colectiva tiene que ver con lo que sucedió en una región, que las personas traen a su recuerdo. Y esto lo vamos a ver. Entonces, vamos a mirar. En el llano no solo es reconocido por sus inmensos y majestuosos paisajes, sino también porque costumbres tradicionales combinan la fantasía, dice. En la sabana se esconden misterios que combinan la fantasía con algunas costumbres tradicionales falsas. Digo falsas en el sentido de que no están basadas en la verdad de la región a través de mitos y leyendas y que se han transmitido de generación en generación. Yo no me acuerdo desde cuándo está la leyenda de la Llorona, pero la leyenda de la Llorona, mi abuela se acordaba de ella. Y mi abuela ya era vieja. Bien, vamos con la primera. Esta es el ánima de Santa Elena. Oiga, el ánima. Ya estamos viendo aquí de dónde está comenzando esta leyenda falsa. ¿De quién? De la tradición que
Cultural religiosa, ¿qué? Católica, las almas del purgatorio, las ánimas del purgatorio. ¿Sí se fijan? Mezclada con tradiciones religiosas falsas, con la cultura del momento, con el ambiente todo misterioso de mitos que se sucedía en esa región en particular. Y miren lo que le pasó a esta mujer. El 16 de marzo, en un parrando llanero, donde celebraban los 15 años de una joven hermosa, dos hombres se enfrentaron para quedarse con ella. Contrapuntearon y con arma en mano, por demostrar su hombría, una bala perdida acabó con la vida de la mujer. La chiquita de 15 años, frikis mortis calaverus deis. Y a esta chica de 15 años la llaman la ánima de Santa Elena. ¿Qué mentalidad? Oigan, ¿a quién llama santo a los hombres de Dios? O sea, ¿quién canoniza? ¿Quién canoniza para darle el nombre de santo a un ser, a una persona? Los católicos, el Papa. ¿De dónde acá viene eso entonces? Es una leyenda totalmente falsa. ¿Quién dijo que un papa puede canonizar a una persona y declararla santa? La Biblia habla acerca de que nosotros sí somos un pueblo santo, pero somos un pueblo santo porque estamos separados para Dios, consagrados para Dios. Y tenemos aquí santidad a Jehová. Y sin santidad no podrás ver a Dios. Punto, se acabó el pollo. Aquí no hay para más. No porque me canonicen. Entonces, ¿sí se fijan cómo se ha mezclado tradición religiosa, verdad, mentira, religión, la región, el lugar donde se acontecieron las cosas? ¿Cómo vino esa leyenda, tradición oral? Vino de generación en generación, no sé desde hace cuánto, porque lo que estaba leyendo no decía la fecha, solo decía eso, pero sí lo he oído. Hay una cuestión. Bien. Bueno, esa no la voy a decir porque ya no tengo mucho tiempo. Esa tampoco la voy a decir porque ya no tengo mucho tiempo. Vamos al de, oh my God, vamos al de la Llorona. ¿Sí, la Llorona? Ok, no. Ay, Dios mío, rompellanos, ok. Ay, ¿dónde está la de la Llorona? ¿Será que no la puse? Oh my God, no, sí, yo la puse. No, yo creo que, no, ok. No la voy a decir, la comparto la semana entrante. Ok. Bien, entonces, vamos otra vez un momentico ya para cerrar, ya vamos a acabar. Volviendo otra vez a la palabra tradición oral, ok. Ya sabemos lo que es la tradición oral, ¿verdad? La parte colectiva y también la parte diferencial de la cultura. ¿Qué fue lo que dije? Espérense un minuto. Ok. Memoria colectiva y identidad cultural. Eso es lo que es la tradición, esos dos elementos principales. Ahora vamos a hablar acerca de la tradición oral que nosotros, como hijos de Dios en la cultura del reino, debemos de tener. ¿Vale? ¿Saben que nosotros también tenemos una tradición oral? Que no está basada en la tradición oral que el mundo nos quiere traer, sino que está basada en la palabra de Dios. Vamos todos a Deuteronomio, en el capítulo 6. Por fin voy a usar la Biblia. Pero ya hice el punto. Tenemos una tradición oral que debemos comunicársela a nuestros hijos. A nuestros hijos, oigan, en vez de estarles diciendo de la Llorona, de contarles los cuentos spooky, las leyendas, los mitos y las bobadas, como hacían mi abuela y mi mamá, que nos contaban todas esas historias, en vez de decirnos cosas de la Biblia, historias poderosas, tradiciones verdaderamente orales que vale la pena para edificar a sus hijos en la verdad, y no esas bobadas y basura con que el mundo nos pone. Deuteronomio 6, vamos al versículo 1 y 3. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, a la tierra donde tú estás ahora mismo.
para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, Tú, tu hijo, oiga, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¡Wow! 3 generaciones. Tradición oral. Bien, continuamos. Ahora vamos al versículo 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amarás a Dios con todo tu corazón, etcétera, etcétera. Versículo 6, estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás. ¿A quién? A tus hijos. Tradición oral. Hijo mío, tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Hijo mío, tienes que poner a Dios como el primero en tu corazón. Esas son tradiciones orales que debemos estar repitiéndole una y otra vez y repetirlas una y otra vez y otra vez. ¿A quién? A nuestros hijos. Ya nuestros hijos están grandes, entonces díganselo a sus nietos y a sus nietas. Amén. Bien. Ok. Manda tú. Que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Las repetirás a tus hijos. Perdón, estoy en el versículo 7. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, estarán en los frontales entre los ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tremendo. Muchos otros lugares nos dice claramente en la Biblia acerca de que nosotros debemos de transmitirle a nuestros hijos y aún recordarles los grandes eventos y las grandes obras que Jehová ha hecho, desde el Antiguo Testamento hasta lo que hizo en su perfecta obra a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es nuestra cultura tradicional. Esa debe ser nuestra cultura. Es nuestra cultura. Tradición oral. No transmitirle a nuestros nietos o a los otros lo mismo que todo el mundo está transmitiendo. En el Nuevo Testamento solo debemos acordarnos de todo lo acontecido y que aún se nos fue dado como ejemplo la llegada del Hijo de Dios, su obra en la cruz, su resurrección y su coronación. Esa fue la perfecta obra en la cruz del Calvario. Esa es nuestra cultura. Esta es nuestra tradición oral. Estas son nuestras creencias, lo que realmente la Biblia nos enseña. Esta es la única verdad por la cual nosotros venimos a ser libres. Padre, yo te doy gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por el entendimiento que das a cada persona, por los que van a ver este video, amigos, hermanos, hermanas, para que ellos puedan entender, Señor amado, que nosotros ya no estamos para vivir de la cultura del mundo, religioso, de tradiciones culturales religiosas, Señor amado, porque hemos entendido claramente que el Dios de este mundo, Señor amado, es Satanás, quien tiene una mente caída, y los que están bajo el régimen de ese mundo igualmente tienen una mente caída. Pero ahora tenemos, por otro lado, tenemos a los hijos de Dios, a los hijos del reino, en donde tenemos una cultura del reino, no una cultura falsa, sino una cultura del reino. Creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, como nuestro único Señor. Creemos en el Dios Todopoderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que es trino, el Dios que es uno solo en 3 aspectos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te bendecimos, Señor amado, te bendecimos y te alabamos. Te damos a ti toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya la apagó? Oh. Bueno, buenas noches, bendiciones a todos. Quería rápidamente, que yo sé que nos escuchan personas en las redes. Bueno, este tema de verdad que una de las cosas por la que he tenido la certeza de estar aquí junto con la pastora es la enseñanza
en la cual ella nos lleva a abrir los ojos, donde a veces nos parece a nosotros como que está bien, ¿sí? Pero realmente no lo está, ¿sí? Pero hubo algo, hoy personalmente el Señor habló a mi corazón y me dijo que en este tiempo iba a empezar a Él en nosotros, que nosotros tuviéramos una conciencia real de Él. Amén. Y cuando a mí Dios me habla a mi corazón, yo estoy todo el día con ese tema en mi cabeza. Y le dije a mi esposa, hay una revelación detrás de esta frase: la conciencia real de Dios en nuestro corazón. Entonces, sabemos que la cultura, vimos la cultura de una parte visual, desde una parte que es palpable a nuestros oídos naturales y nuestros ojos naturales. Pero hay algo detrás de ese velo también. Hay algo profundo detrás de ese velo. Y quiero, yo sé que Dios me venía hablando de esto, y cuando escuché la pastora que me dice, yo esto no lo puedo dejar pasar. No hay una casualidad detrás de todo eso. Y quiero ponerles estos versículos, 3 versículos rápido en la mente de ustedes, que lo mediten, porque el domingo vamos a colocar esta enseñanza con lo que el Señor está poniendo detrás de esto, o que podemos oír, que podemos ver y que podemos sentir en lo natural. Pero detrás de esto ahí es donde vamos a entrar nosotros más allá. Pablo dijo que el hombre que escribió la doctrina dijo: no vayáis a ser que yo enseñando termine yo perdiéndome. Y me hice yo esa pregunta: ¿cómo es posible que el hombre que escribe la doctrina prácticamente de Cristo diga esas palabras? Entonces, ¿en qué estaba fundamentado él para que él llegara a decir que la doctrina de Cristo que él predicaba, que tenía que seguir firme, que tenía que seguir ahí enraizándose, porque si no podía llegar a perderse? Y el Señor me dijo, él tenía una conciencia real de mí en su corazón, en su vida y en todo. ¿Y qué está pasando hoy en día? Están tomando esta palabra de Dios y la están mezclando con engaños. ¿Saben por qué? Y creen que es una verdad, porque no hay una conciencia real de ellos, porque no hay una intimidad profunda de ellos hacia Dios en el corazón de ellos. Y quiero dejar este versículo acá, 3 versículos, quiero que lo mediten. Por eso no permití que desconectaran, porque yo sé que hay personas escuchándonos. Quiero que mediten estos 3 versículos, que el domingo lo vamos a hablar. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, Efesios 1:17, nos dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Él. O sea, en el conocimiento ¿de quién? De Cristo. ¿Para qué? Para que alumbre los ojos del entendimiento. Si Dios no alumbra los ojos de nuestro entendimiento, el enemigo y la razón del mundo nos va a engañar a través de la misma palabra. Va a usar la misma palabra para engañarnos. Si Dios no nos da un espíritu de sabiduría y de revelación para que nuestros ojos espirituales sean ¿qué? Alumbrados, sean abiertos. Porque es que el enemigo no usa otra cosa a los hijos de Dios, sino la palabra de Dios, para querer sustentar sus mentiras. Entonces, ¿para qué Dios quiere alumbrar nuestros ojos? Para que sepamos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza. Entonces, hay algo que tenemos que entender: que los ojos de nuestro espíritu tienen que ser alumbrados para que el mundo religioso no tome la palabra de Dios y la meta en una cultura y no la haga ver como una verdad. Reglas humanas.
Si usted no tiene intimidad con Dios, si usted no conoce a Dios, si no se enraiza en el fundamento de Dios y lo que es el corazón de Dios en su corazón, no va a haber nada. Pero le voy a mostrar 2 esferas espirituales para que ustedes se metan en esta profundidad. Apocalipsis 1. Anoten los versículos, porque el domingo los vamos a ver. Yo estoy hablando del conocimiento de Dios, estoy hablando del reino de Dios y los ángeles, y la pastora aquí está hablando algo visible. Esto no es una casualidad, de verdad. A mí esto me asombra. A mí esto me hace ver que en el propósito de Dios, yo un día le dije a la pastora: pastora, el ministerio de ella y el ministerio mío se fusionaron por 2 cosas. Porque ella me está enseñando el fundamento de conocer la raíz y el fundamento del evangelio. Pero yo veo lo que pasa detrás de ese fundamento, veo lo que pasa detrás de esa raíz, veo lo que pasa detrás de todo eso. Yo necesitaba pasar por esa verdad para poder ver más allá. Y eso lo quiero impartir a ustedes. Está hablando de una cultura, está hablando de que eso no se puede mezclar con esto, pero detrás de esto tiene que estar el Espíritu de Dios revelándonos, alumbrando nuestros ojos del Espíritu, para que esto podamos llegar a entenderlo y podamos llegar a no confundirnos de meterlos con reglas humanas. Y vamos a meternos en esferas espirituales, porque el domingo yo sé que el Señor me va a llevar a hacer algo. Le dije a mi esposa: hay una revelación detrás de todo eso. Apocalipsis 1, y vamos a verlo. Apocalipsis, ¿a dónde me metí yo? Vamos a verlo rápidamente. Yo, Juan, versículo 9. Escuchen bien. Aquí vamos a ver cómo se va a mover el mundo espiritual que trajo la cultura de este mundo. Y nos vamos a meter más allá. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Sigamos. ¿Y estaban dónde? ¿Y estaban de? En el Espíritu. ¿En el día de quién? Del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Siga. Que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Entonces, vamos a quedarnos aquí. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como ¿qué? Como de trompeta. ¿En qué esfera estaba él? En el Espíritu. En el ambiente espiritual del reino de Dios. Ahora vamos a seguir más profundo. Rápidamente, yo quiero dejar establecido antes versículo 4, capítulo 4. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta. Escuche bien, él estaba ahí todavía. Dice: y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo. Estaba ahí. A la voz que le habló primero, aquí lo está diciendo. Dice: sube aquí. Sube aquí. Sube aquí. Sigamos en el 4. Estamos en el versículo 1. En el 4, versículo 1. Vamos a leerlo. Vimos la primera esfera. Ahora vamos para la segunda. Por eso le nombré Efesios. Yo estaba en el 4:1. Después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, ¿la qué? La primera voz que oí, ¿estaba ahí? Estaba en el Espíritu.
Correcto. Estaban oyendo. Y esa voz le dijo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube aquí y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Siga el siguiente día. Y al instante estaba yo en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo y uno sentado en él. Quiero que tomen estos 3 versículos: Efesios, Apocalipsis 1 y Apocalipsis 4. Porque yo quiero que el Señor le revele algo a ustedes de cómo nos vamos a empezar a mover. La pastora nos está enseñando las culturas. ¿Por qué nos está enseñando las culturas la pastora a nosotros? Porque va a haber algo de Dios que va a venir tan profundo que no solamente va a avivar nuestro corazón, que no solamente va a hacer crecer una iglesia, que no solamente vamos a sanar enfermos, sino que va a cambiar el régimen y el estatus y la cultura de un pueblo. Ya no va a ser conocido Villavicencio por lo que lo conocían. Este poder va a ser tan profundo y va a ser tan grande que no solamente va a transformar la vida de una persona, no solamente va a transformar la vida de una iglesia, no solamente va a transformar la vida de una familia, sino que va a transformar la cultura de un pueblo y de una nación. Y para esto nosotros tenemos que entender que hay iglesias, aún cristianas, que están tomando de aquí y trayéndolo para aquí. Están tomando de allá y trayéndolo para aquí. Pero nosotros, esta iglesia en donde ustedes están, el que están escuchando, no vamos a permitir esto en el corazón de nosotros. Poner cargas sobre las personas por reglas humanas, sino que simplemente nosotros nos vamos a dejar llevar de Dios para que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento y podamos entrar a las esferas espirituales, donde vamos a traer cosas que van a restaurar todo en todo. Poder de sanidad, poder de restauración, pero poder de transformar una cultura y una nación. Y esto solamente lo vamos a establecer nosotros a través de conocer las profundidades de Dios. La doctrina de Pablo nunca llegó a menguar. La doctrina que Jesucristo colocó en Pablo nunca llegó a menguar, ni nunca llegó él a que esas palabras que él mismo dijo se hicieran en él, por causa de la profundidad que él tenía de Dios en el corazón de él. Es conocer a Dios. Nosotros conocemos a Dios, Dios se nos revela en nuestro corazón y la doctrina de Cristo es establecida en nosotros. Pero si nosotros, Dios no nos revela en nuestro corazón, nos establece en nuestro corazón, la doctrina de Cristo en nosotros puede llegar a verse afectada por reglas y culturas humanas. Y eso no lo vamos a permitir. Y tradiciones religiosas donde le dicen a usted que tiene que hacer esto, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer esto, cuando nosotros ya somos libres. Y esa libertad no nos va a llevar a nosotros a pecar, ni a ponerle reglas y pesos sobre las conciencias de las personas, sino que le vamos a mostrar la libertad. Ese es el deseo grato del corazón de Dios sobre esta casa. Entonces quiero que mediten esos versículos, por eso dejé el video. Vamos a orar. Señor, damos gracias, Padre amado. Sé que nos adelantamos un poquito, Señor. Sé que nos prolongamos un poquito, Señor. Pero yo creo, Señor, que con 1 o 2, Señor, que mediten estos versículos, yo sé, Señor, que tú harás de ellos una conciencia real, Señor. Una conciencia real donde ellos podrán experimentar, Señor, algo de ti, Señor, que alumbrará, Señor, una conciencia, Señor, de libertad, Señor, donde ellos vivirán como caminando en lugares celestiales como estamos, Señor. Que sea una realidad esos lugares celestiales en nuestro corazón. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén.